Antes de empezar, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún detalle de esta increíble historia ni de otros contenidos a fondo sobre los profetas silenciados, el juicio divino y los secretos que se esconden en el Templo de Jerusalén. ¿Te acompañamos en este viaje? ¿Has oído hablar alguna vez de un rey que convirtió el Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de Israel, en un centro de culto pagano? Un hombre que mandó matar a profetas, consultó a nigromantes y sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Bueno, esta historia no es una leyenda, ni mucho menos una ficción. Está registrada en Santa Biblia, y el nombre de ese hombre era Manasés, el rey de Judá. Es curioso pensar en alguien que nació en medio de milagros, el hijo de los justos. Ezequías, el que vio el reloj de sol de Acaz retirarse como una así divina y fue curado de una enfermedad mortal, podría convertirse en el personaje más oscuro de historia bíblica real, un hombre que no solo se hundió Jerusalén en la oscuridad, pero también lideró una ola de idolatría en Israel como nunca antes visto. Lo más impactante, este rey no se conformaba con solo adorar. Baal y Aserá trajo altares paganos en el templo de Jerusalén, practicado sacrificio de dios a Moloque, y, según antiguas tradiciones, ordenó a la profeta Isaías, el mismo que profetizó sobre el Mesías. Pocas personas conocen los detalles de esta historia, y tú estás a punto de descubrirla. Misterios de la Biblia que casi nadie comenta desde los púlpitos. Pero antes de juzgar a este rey, los invito a reflexionar. Hemos dejado también nosotros, en algún momento, lo sagrado de lado para abrazar lo conveniente. Abominaciones de Manasés no son hoy reemplazadas por pequeñas concesiones que gradualmente borran nuestra fe. Prepárate para sumergirte en una historia que mezcla profecías de Isaías, cultos paganos, asirios y babilonios, y lo más aterrador, el juicio divino. Eso no falla. Si te gustan las historias reales y profundas, aprender de los errores del pasado y comprender cómo esto se conecta con nuestra vida actual, sigue leyendo. Porque esta historia no se trata solo de Manasés, se trata de ti y de mí también. ¿Has oído hablar alguna vez de un rey tan cruel que convirtió el templo de Dios en un verdadero centro de idolatría? Un hombre que no solo practicaba la brujería y adoraba a dioses paganos, sino que era capaz de sacrificar a sus propios hijos en rituales macabros. Y lo que es más, ordenó el asesinato del profeta Isaías, el mismo que anunció los milagros de Dios en toda la Santa Biblia. Puede que suene la trama de una película oscura, pero te aseguro esta historia es real, registrado en libros sagrados que han atravesado siglos. El nombre de este oscuro personaje, Rey Manasés, hijo de Ezequías, el mismo rey fiel que experimentó milagros extraordinarios y vio a Dios mover los cielos en su nombre. ¿Cómo es posible que el hijo de un hombre bendecido se haya hundido tan profundamente en la oscuridad? La respuesta a este misterio se encuentra en las páginas de 2 Reyes 21 y 2 Crónicas 33, donde la Santa Biblia revela una de las narraciones más perturbadoras y olvidadas de Jerusalén. En este contenido descubrirás cómo Jerusalén, sumida en la oscuridad, ¿qué pasó con él? El reloj de sol de Acaz, ¿cuál fue el milagro de Ezequías? Porque Manasés resucitó los altares paganos y promovido cultos paganos a Baal, Asera y Moloc. Hablemos también de la nigromantes, adivinos, hacer templo de Jerusalén, profanador de la sacrificio de Dios al dios Moloch. Prepárate, porque nunca verás esta parte de la historia bíblica real de la misma manera. Y más entenderemos cómo un reinado malvado deja marcas que se extienden a lo largo de generaciones y cómo profetas silenciados trató de advertir sobre el juicio divino que estaba por venir. Esta historia es a la vez una advertencia y una lección sobre el peligro de desviarse del Dios de Israel en busca de comodidades. Así que si te gusta conocer a los misterios de la Biblia, las historias no contadas y el lado oculto de las Escrituras, quédense conmigo hasta el final, porque, además de comprender la historia de Manasés, reflexionarás sobre lo que ocurre cuando la fe se convierte en una mera costumbre vacía y lo sagrado se intercambia por lo profano. Antes de la oscuridad que caería sobre Jerusalén, hubo un tiempo de milagros y de fe inquebrantable. Ezequías, padre de Manasés, fue uno de los reyes más justos de Judá. Según la Biblia, confió en Dios como pocos, derribando altares paganos, destruyendo ídolos y restaurando el culto al Señor en el templo de Jerusalén. Su historia está registrada en 2 Reyes 18 y 2 Crónicas 29, donde se le describe como alguien que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ezequías no solo gobernó, sino que también inspiró un verdadero renacimiento espiritual en el pueblo. Durante su reinado, Ezequías enfrentó la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria, quien marchó contra Jerusalén con un ejército enorme.
Con la ciudad sitiada y el pueblo aterrorizado, Ezequías buscó la ayuda del profeta. Isaías la Biblia informa en 2 Reyes 19, tras una ferviente oración, Dios envió un ángel que destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Este milagro quedó marcado como uno de los mayores actos de intervención divina en la historia de Judá, demostrando que ninguna fuerza humana supera el poder del Todopoderoso. Otro episodio notable en la vida de Ezequías fue su enfermedad fatal. El profeta Isaías se le acercó y le anunció que su hora había llegado. Desesperado, Ezequías se volvió hacia la pared y oró, derramando lágrimas sinceras. Conmovido, Dios envió a Isaías de regreso para decirle que viviría 15 años más. Como sil de este milagro, el Señor hizo lo siguiente: el reloj de sol de Acaz retroceder 10 grados, algo sobrenatural que asombró a toda Jerusalén. El relato de este evento está en 2 Reyes 20 y hasta el día de hoy intriga a los estudiosos. Bajo su gobierno, el templo de Jerusalén fue purificado y se celebraron celebraciones sagradas como la Pascua de Resurrección, fueron restaurados. Por primera vez en muchos años, el pueblo se reunió para adorar al Dios verdadero. Ofreciendo sacrificios y escuchando la lectura de la ley de Moisés, Ezequías organizó a los sacerdotes y levitas, reconstruyó las murallas y se aseguró de que la ciudad estuviera protegida física y espiritualmente. Comprendió que ninguna muralla era suficiente sin la presencia de Dios, y esta visión se convirtió en el fundamento de su liderazgo. La fama de Ezequías se extendió, e incluso reyes extranjeros enviaron regalos en reconocimiento a las azadas de Judá. Su historia nos muestra cómo la fe puede transformar un momento de amenaza en uno de gloria. Pero, como en muchas familias, la bendición de una generación no garantiza el destino de la siguiente. Desafortunadamente, el hijo de Ezequías, el príncipe, Manasés, optaría por seguir un camino opuesto, hundiendo al pueblo en la oscuridad de la idolatría y la brujería. El contraste entre padre e hijo revela un profundo drama espiritual, que comprenderán a continuación. Mientras Jerusalén aún celebraba la victoria sobre Asiria y el milagro de la vida de Ezequías, nació el príncipe Manasés. El niño nació en una ciudad pacífica, protegido por Dios y gobernado por un rey justo. Sin embargo, su futuro distaba mucho de reflejar la gloria de su padre. Manasés creció escuchando historias de milagros, oraciones contestadas y al Dios que hizo retroceder el reloj de sol. Pero con el tiempo, el brillo espiritual de Judá comenzaría a desvanecerse. La Biblia registra que Ezequías murió cuando Manasés tenía apenas 12 años, demasiado joven para comprender el peso de la corona. Manasés asumió el trono sin la madurez espiritual necesaria. Tras la muerte de su padre, la corte fue tomada por consejeros y sacerdotes con oscuras intenciones, muchos de ellos resentidos por las reformas de Ezequías. Vieron en la juventud de Manasés la oportunidad de restaurar antiguos cultos paganos y recuperar los privilegios perdidos. El joven rey, fácilmente influenciable, comenzó a ceder. El legado de Ezequías fue rápidamente olvidado. Se erigieron nuevamente altares a Baal y a Acera por toda Jerusalén. En el mismo templo del Señor se colocaron imágenes de dioses extraños, profanando el santuario sagrado. La ciudad, otrora bendecida, llegó a estar dominada por la brujería, los cultos de sangre y las prácticas prohibidas por la ley de Moisés. Los registros bíblicos en 2 Reyes 21 afirman que Manasés hizo peor que todas las naciones que el Señor había destruido antes de Israel. Manasés no solo recuperó los ídolos, sino que también se entregó a prácticas terribles. Hizo imágenes para las huestes celestiales, consultó a médiums y hechiceros, e incluso llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego en un valle llamado Jena, ubicado a las afueras de Jerusalén. Este lugar se convertiría, siglos después, en sinónimo de condenación eterna, llamada por Jesús. Infierno. Las actitudes de Manasés sobrepasaron todos los límites y la paciencia de Dios comenzó a agotarse, porque se extravió el hijo de un rey tan fiel. Muchos eruditos creen que, sin la influencia directa de Ezequías y rodeado de líderes corruptos, Manasés fue moldeado por su entorno. Otros dicen que su juventud en el poder fue una invitación al orgullo y a las malas compañías. Lo cierto es que Judá, que anteriormente había gozado de la protección sobrenatural de Dios, comenzó a sufrir graves consecuencias. Se enviaron profetas para advertirle, pero fueron ignorados o asesinados por orden del propio rey. El contraste entre Ezequías y Manasés revela una verdad bíblica temporaria: fe no es transferible, ningún hijo hereda la santidad de sus padres. Cada generación debe decidir por sí misma a quién servirá. Judá estaba ahora sumida en la oscuridad, pero Dios, en su misericordia, no se rendiría tan fácilmente.
En los siguientes capítulos, verá cómo el Todopoderoso interviene, incluso en los peores reinados, y convierte la tragedia en redención. La historia de Manasés apenas comienza. El reinado de Manasés, que duró 55 años, fue el más largo de la historia de Judá, y también el más oscuro. El joven rey no solo continuó las abominaciones de otras naciones, sino que también traspasó todos los límites de la maldad. En lugar de aferrarse al recuerdo de su padre Ezequías, Manasés parecía decidido a deshonrarlo, transformando Jerusalén, de ciudad santa, en un verdadero centro de idolatría y ocultismo. Segundo 2 Reyes capítulo 21 versículo 6, Manasés hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó la adivinación y la hechicería, y consultó a médiums y adivinos. Hizo muchas cosas que provocaron la ira del Seor. Estos rituales de fuego se llevaban a cabo en el valle de Hinnom, también conocido como Jena, donde se sacrificaba al dios Moloc, un ídolo cruel con brazos de hierro al rojo vivo. Allí, Manasés entregó su propia sangre, buscando bendiciones paganas y protección espiritual a través de dioses paganos. Pero su maldad no se detuvo allí. Mandó pintar y tallar imágenes de los ejércitos celestiales en las paredes del templo de Jerusalén, profanó el altar sagrado y construyó altares a Baal y Acera dentro de los atrios de la casa de Dios. La ciudad fue tomada por ídolos, prácticas de magia, hechicería y sacrificios humanos. Cualquier profeta que se levantara para advertirle era perseguido y asesinado. La tradición judía afirma que el profeta Isaías dice que fue aserrado por la mitad durante este reinado, aunque la Biblia no lo detalla. El Talmud y los escritos de los padres de la Iglesia apoya este sombrío relato. Con cada año que pasaba, Jerusalén se hundía cada vez más en la oscuridad. El pueblo, que una vez había presenciado milagros de liberación bajo el reinado de Ezequías, ahora se dedicaba a orgías religiosas, sacrificios de sangre y adoración a estrellas y dioses extranjeros. Manasés parecía empeñado en borrar todo recuerdo del Dios de Israel. 2 Reyes capítulo 21 versículo 9 describe que Manasés llevó a Judá a hacer cosas peores que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. La ira de Dios comenzó a manifestarse. Aparecieron profetas con mensajes severos así: dice el Señor, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que la oiga le retiran los oídos. 2 Reyes capítulo 21 versículo 12. Pero Manasés, endurecido, ignoró las advertencias. Y Dios, paciente, esperó el momento oportuno para intervenir. Esta parte de la historia revela algo profundo sobre la naturaleza divina. Dios es paciente, pero no descuida la justicia. Durante décadas, el Altísimo soportó los insultos de Manasés, no por indiferencia, sino porque sabía lo que se avecinaba. Ya veía, más allá de la maldad, un posible arrepentimiento. Aún así, el precio de la desobediencia sería alto para el rey y la nación. El capítulo más oscuro de Judá estaba en marcha, y sus consecuencias no tardarían en llegar. En los capítulos siguientes, verá cómo Dios permite que se desate el caos, pero también cómo, de maneras sorprendentes, la misericordia divina alcanza incluso a quienes parecen insalvables. Porque, al final, ningún pecado es tan grave que Dios no pueda perdonar, y la historia de Manasés lo demostrará. Con el paso de los años y la acumulación de abominaciones sobre Jerusalén, la voz de Dios no se acalló. Mediante profetas anónimos y mensajes directos, el Señor advirtió a la nación y al rey Manasés que el juicio era inevitable. 2 Reyes capítulo 21 versículos 10 y 12 afirma que el Señor dijo: y el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, haciendo peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, aquí: yo traeré tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a ambos les retiran los oídos a cualquiera que la oiga. Dios prometió que mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria, la ciudad hermana del norte que décadas antes había sido destruida y tomada cautiva por los asirios. Esto significó la destrucción total y el exilio, un destino terrible para una ciudad que llevaba el nombre del Señor. Pero Manasés, cegado por su arrogancia, se negó a escuchar. El texto en 2 Crónicas capítulo 33 versículo 10 informes: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon. Fue entonces cuando el Señor permitió los ejércitos de Asiria, bajo el mando de Sarádamo, Asurbanipal. Los registros históricos difieren, pero ambos gobernaron durante este periodo e invadieron Judá. A diferencia de campañas anteriores, esta vez el objetivo no era solo el pueblo, sino el propio rey. Manasés fue capturado, encadenado con cadenas de bronce y llevado prisionero a Babilonia,
que en ese momento estaba bajo dominio asirio. Imaginemos la escena: aquel que se había proclamado intocable, Señor de la vida y de la muerte, rey sacerdote de cultos paganos, ahora marcha humillado, con la mirada baja, las manos y los pies encadenados y la barba arrancada en sí de vergüenza ante sus enemigos. El exilio de Manasés fue un shock no solo para él, sino para todo el reino. Quienes alguna vez le temieron comenzaron a comprender que ni siquiera el gobernante más perverso podía escapar a la justicia divina. Jerusalén quedó vulnerable, sin líder, y el pueblo comenzó a comprender el precio de la desobediencia colectiva. Este episodio enseña algo profundo: Dios puede tardar un tiempo en actuar ante nuestros ojos, pero cuando decide intervenir, nada ni nadie puede resistirse. Fue en la prisión babilónica, rodeado de ruinas y encadenado como un criminal común, donde Manasés comenzó a sentir el verdadero peso de sus pecados. Él, que había profanado el templo y asesinado a inocentes, ahora experimentaba la soledad y el silencio. Pero lo que hace que esta historia sea aún más impresionante es lo que sucede después, porque donde muchos solo verían condenación, Dios vio una oportunidad de redención. Y ese será el enfoque de nuestro próximo capítulo. Si hay algo que la Escritura deja claro, es que no importa cuán profundo sea el abismo del pecado, la misericordia de Dios puede alcanzarte. Y es precisamente en el punto más oscuro de la vida de Manasés que la historia toma un giro sorprendente. El mismo hombre que se había vuelto contra Dios, profanado el templo, sacrificado a sus propios hijos y llevado a toda la nación al pecado, cayó de rodillas en prisión. Segundo 2 Crónicas capítulo 33 versículos 12 y 13. Y cuando se encontraba en apuros, suplicó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus padres. Y oró a él. Y Dios le tuvo misericordia, escuchó su súplica y lo trajo de regreso a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor es Dios. Imaginen la escena: Manasés, antes orgulloso, ahora andrajoso, herido y humillado, orando con voz temblorosa en un rincón oscuro de la prisión babilónica. El que antes construía altares a Baal, ahora clamó al Dios de Israel, el mismo Dios al que había desafiado. La Biblia no registra las palabras exactas de esta oración, pero el texto destaca que se humilló mucho. Esto indica que no se trataba de una súplica superficial, motivada únicamente por el miedo, sino de un arrepentimiento genuino, profundo y doloroso. Reconoció el error de su camino al alejarse del Dios de sus padres y comprendió que solo había hallado destrucción y vergüenza al seguir su propio camino. Y aquí está el punto más hermoso de esta narración: Dios escuchó incluso después de tantas abominaciones. La misericordia divina se extendió a Manasés, como la afirma Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Dios no solo perdonó, sino restauró a Manasés en el trono de Jerusalén, algo extraordinario en términos políticos y espirituales. Un rey derrotado, humillado y exiliado rara vez tenía la oportunidad de regresar a su reino. En el mundo antiguo, esto era prácticamente imposible. Pero para Dios nada es imposible. Este regreso no fue solo físico. Cuando Manasés regresó a Jerusalén, también regresó con un corazón diferente, y este hombre, que previamente había llenado la ciudad de ídolos, comenzó a reparar el daño que había causado. Pero el impacto de este arrepentimiento no se limitó a él. La nación presenció la transformación de aquel a quien todos consideraban irredimible, el rey blasfemo, ahora devoto, el perseguidor, ahora restaurado. Esto demostró que ningún pecado es mayor que la gracia de Dios cuando hay arrepentimiento sincero. Lo más conmovedor de este capítulo es el mensaje que resuena hasta el día de hoy: no importa cuánto uno se haya alejado de Dios, si hay verdadera humildad y arrepentimiento, Él escucha, perdona y restaura. El regreso de Manasés a Jerusalén marcó más que el fin de su cautiverio físico. Fue el comienzo de un proceso de reconstrucción espiritual, un esfuerzo que, aunque tardío, reveló la sinceridad de su arrepentimiento. Y aquí reside un profundo principio espiritual: Dios no solo perdona, sino que permite al arrepentido la oportunidad de restaurar lo destruido. Segundo 2 Crónicas capítulo 33 versículos 14 al 16. La primera acción de Manasés al retomar el trono fue fortalecer las defensas de Jerusalén. Pero esta vez, no para proteger ídolos ni abominaciones, sino para proteger al pueblo y la casa de Dios, la ciudad, anteriormente profanada. Comenzó a respirar una nueva era. Luego dio un paso valiente, quitó los dioses extranjeros y los ídolos de la casa del Señor, aquellos altares paganos que él mismo había construido y que habían avergonzado a Judá, fueron derribados. Manasés ya no se avergonzaba de destruir lo que una vez había exaltado, y más reparó el altar del Señor. El altar, abandonado y manchado con sangre inocente, fue restaurado. En él,
Manasés ofreció de nuevo sacrificios de comunión y gratitud, reconociendo la bondad y la misericordia de Dios. Imagina en este escenario el pueblo reunido, el templo purificado, el aroma del incienso auténtico llenando Jerusalén de nuevo. Hombres y mujeres que habían sido inducidos al error ahora, veían al rey mismo tomando la iniciativa y corrigiendo las abominaciones. Esto debió de tener un profundo impacto en Judá. Sin embargo, no todo el dado se pudo reparar aunque Manasés quitó los ídolos y ordenó al pueblo adorar al Señor. Muchos aún sacrificaban en los lugares altos. Las cicatrices de décadas de idolatría y corrupción espiritual no desaparecieron de la noche a la mañana. Esta es una de las lecciones más duras de su historia. De pecado puede ser perdonado, pero las consecuencias permanecen por un tiempo. Aún así, el esfuerzo sincero de Manasés por corregir sus errores demuestra que, incluso tarde, vale la pena intentar restaurarlo. La reconstrucción espiritual que inició dejó huellas importantes. Aunque su hijo Amón regresó a la idolatría, el ejemplo de transformación de Manasés se conservó en las Escrituras para las generaciones posteriores y para nosotros. Su legado es paradójico. Fue uno de los peores reyes, pero también uno de los mayores ejemplos de arrepentimiento en la Biblia. Un hombre que demostró que Dios es capaz de restaurar incluso a los más perdidos. Las acciones del malvado reinado de Manasés no quedaron sin respuesta. Jerusalén, que antao había vivido bajo la sombra de los profetas y la adoración del Dios de Israel, ahora estaba entregada a las consecuencias de una apostasía generalizada. El regreso de los altares paganos y los sacrificios abominables, como el horrible sacrificio Moloch, creó un clima propicio para el juicio divino. La Santa Biblia, especialmente en 2 Reyes 21, registra detalladamente las abominaciones cometidas en el templo. El culto a Baal y Asera, la práctica de la nigromancia y la consulta a adivinos, y el derramamiento de sangre inocente eran tan grandes que el juicio de Dios parecía inevitable. Las palabras de los profetas, previamente silenciadas, comenzaron a cumplirse de forma trágica. No fueron solo los errores de Manasés, sino también la debilidad del pueblo lo que contribuyó a la caída espiritual. La falta de un liderazgo firme, un marcado contraste con el gobierno de Ezequías, facilitó el crecimiento de las prácticas paganas. Los lugares altos volvieron a ser lugares de sacrificio, mientras que el templo de Jerusalén, símbolo del Dios vivo, se convirtió en escenario de culto profano. El profeta Isaías, quien vivió en la época de Ezequías y presenció milagros como el reloj de sol de Acaz, lamentablemente no pudo permanecer en silencio ante el caos espiritual que se había producido. Según la tradición judía, fue víctima de la crueldad de Manasés, silenciado y brutalmente asesinado, lo que solo demuestra la gravedad de la apostasía en Jerusalén. Mientras tanto, pueblos vecinos, como los asirios y babilonios, vieron el debilitamiento espiritual de Judá como una oportunidad. Las profecías de Isaías, antes llenas de esperanza, ahora indicaban que se acercaba el juicio divino para castigar al pueblo rebelde. El gobierno de Manasés dejó un amargo legado. El pecado colectivo convirtió a Jerusalén en una ciudad de tinieblas, y el juicio divino se hizo cada vez más evidente. Sin embargo, incluso ante esto, el Dios de Israel mostró paciencia, una invitación al arrepentimiento que el pueblo, lamentablemente, no pudo aceptar plenamente. El punto más dramático en la historia del rey Manasés llega con su cautiverio a manos de los babilonios, un momento que marcó la culminación del juicio divino sobre su gobierno y sobre Judá. Como se registra en 2 Crónicas capítulo 33 versículo 11, Manasés fue llevado en cadenas de bronce a Babilonia, un severo castigo que reflejaba las consecuencias de su rebelión contra el Dios de Israel. En aquella oscura y solitaria prisión, lejos del esplendor del trono, Manasés tuvo tiempo para reflexionar. El mismo rey que promovía cultos paganos, que autorizaba sacrificios a Moloch y construía altares a Baal, ahora se enfrentaba a la fragilidad humana. Fue en ese momento de humillación que su fe se volvió verdadera y genuina. Clamó a Dios, se arrepintió profundamente de sus pecados y reconoció que la idolatría en Israel, los cultos paganos y las abominaciones cometidas bajo su gobierno ya no podían continuar. Este rey, que una vez pareció invencible, se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Dios escuchó su clamor y, en una muestra de misericordia, permitió que Manasés regresara a Jerusalén. Este regreso estuvo marcado no solo por la recuperación del poder, sino por un cambio radical en su gobierno, un esfuerzo por reparar el daño espiritual que había causado. Pero el regreso de Manasés no borró las profundas cicatrices de la apostasía. El templo aún conservaba las cicatrices de la profanación,
y el pueblo de Judá aún luchaba con las consecuencias de décadas de idolatría y pecado. Aún así, su historia sirve como un vívido recordatorio del poder restaurador del Dios de Israel. Este capítulo de la vida de Manasés nos reta a reflexionar. ¿Estamos listos para reconocer nuestros errores y buscar la verdadera transformación, incluso cuando todo parece perdido? Estén atentos al próximo capítulo, donde exploraremos las lecciones atemporales de esta increíble historia. Ahora que hemos cubierto la verdadera historia bíblica de Manasés, el rey de Judá que convirtió el templo sagrado en un centro de idolatría, es hora de reflexionar. ¿Cómo pudo alguien que creció conociendo los milagros de Dios, como la sila del reloj de sol de Ezequías y Acaz, rendirse a un reinado malvado y lleno de abominaciones? Esta pregunta resuena hasta el día de hoy. La respuesta podría residir en el peligro de una fe heredada que no se vive con el corazón. Manasés recibió un sólido legado espiritual, pero permitió que consejeros corruptos y su propio orgullo lo destruyeran. Esta apostasía en Jerusalén, el regreso de los altares paganos y el sacrificio de Dios a Moloc, son claras advertencias de lo que sucede cuando abandonamos lo sagrado por lo conveniente. Hoy, la historia del reinado de Manasés nos recuerda las trampas modernas, aquello que permitimos que entre en nuestro templo personal, ya sea en nuestra mente, corazón o comunidad. La idolatría de Israel en aquel entonces puede parecer lejana, pero las idolatrías de hoy se disfrazan de comodidad, rutina y falsa seguridad. ¿Acaso también permitimos que los altares paganos invadan nuestra vida espiritual y que los profetas sean silenciados dentro de nosotros, como lo fue Isaías? Esta reflexión es esencial para evitar el juicio divino que, en la Biblia, fue tan claro contra Manasés y su reinado. Te invito a reflexionar qué legado espiritual quieres dejar. ¿Cómo podemos mantener una fe verdadera ante las tentaciones y las comodidades que nos rodean? Reflexiona sobre esto y, si este contenido te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos que profundizan en estos misterios de la Biblia. Ahora que conoces la verdadera historia del rey Manasés, su reinado perverso, sus sacrificios en Dios e incluso la muerte del profeta Isaías, es hora de reflexionar cómo pudo alguien que presenció milagros como el de Ezequías y la sila en el reloj de sol de Acaz haberse alejado tanto del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la verdadera fe y los peligros de la fe heredada? ¿Estás dispuesto a examinar tu propio templo interior y a desechar las idolatrías modernas que nos rodean? ¿Cómo podemos evitar que los altares paganos se apoderen de nuestra vida espiritual y que los profetas que llevamos dentro sean silenciados? Estas son preguntas poderosas que merecen tu atención. Si este contenido te conmovió y te abrió las puertas a una nueva comprensión, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, estarás al tanto de otras historias impactantes de la Santa Biblia, revelaciones de profetas silenciados y enseñanzas que pueden transformar tu vida. ¿Estás listo para vivir una fe activa y verdadera que resista las tentaciones del mundo? Comparte en los comentarios lo que más te llamó la atención de esta historia y crezcamos juntos en este camino.